Muy buenas tardes, estudiantes. Es el día lunes 22 de noviembre. Son las 1:06. Estamos iniciando lo que sería nuestra sesión del lunes. Hoy vamos a ver lo referido a la filosofía de Design Thinking o pensamiento de diseño, pensamiento orientado al diseño. Esta presentación fue diseñada por el profesor Fabio Huiza, un profesor centroamericano que tuvo la cortesía de prepararnos una presentación el año pasado. Así que con gusto, ya que está bastante bien diseñada, la voy a utilizar para este caso. Así que vamos a partir primero de la idea de qué es el pensamiento diseño, a qué se basa ello. Y se basa a una premisa muy sencilla, ya es que las ideas necesitan ponerse a prueba, como habíamos hablado en el proceso de desarrollo empírico, del proceso analítico empírico. Se necesita desarrollar hipótesis a partir de las ideas que tengamos en torno a un problema que hayamos identificado y sus posibles soluciones. De lo contrario, todo lo que tenemos son especulaciones y de especulaciones realmente no podemos desarrollar una propuesta de negocio, pero sí podemos dar entonces inicio al desarrollo de una hipótesis que después vayamos a poner a prueba. Y por eso hablamos de poner a prueba las ideas. Muy bien, entonces otro punto es lo siguiente, hay que tener cuidado respecto a nuestros propios prejuicios y nuestros propios sesgos. Muchas veces creemos que una idea, eh, por provenir, digamos, de una persona que estimamos o ser una idea que consideremos muy buena, tendemos entonces a sobreestimarla. La realidad es que en la mayor parte de los casos nuestros sesgos pueden operar en nuestra contra, tratando de presentarnos una idea que hemos diseñado como mucho más viable o mucho más efectiva de lo que realmente es. Es decir, indistintamente de qué tan viable o inviable consideramos que puede ser una idea, es ideal que la pongamos a prueba de modo que podamos entonces trascender nuestros sesgos cognitivos, es decir, nuestros prejuicios y podamos empezar a identificar con precisión cuál de las ideas tiene algún asidero en la realidad. Entonces, el punto es que para ambas cosas, ya sea que estemos buscando desarrollar un emprendimiento, desarrollar un proyecto de empresa o estemos en todo caso buscando un empleo, la filosofía de pensamiento de diseño y las herramientas que nos va a ofrecer va a ser particularmente útil, es decir, va a ser muy útil tanto si lo que buscamos es formar parte de un equipo ya existente o de una empresa ya existente o conformar la nuestra. Entonces, ¿cuál es el propósito de, eh, de esta presentación? Es presentar algunos elementos de la herramienta de pensamiento de diseño y más adelante podamos vincularla, digamos, con el estudio de complejidades generados para acciones de emprendimiento. Es decir, lo que estamos buscando al principio es familiarizarnos un poco con esta filosofía de diseño para poder posteriormente ponerla en práctica, sobre todo ponerla en práctica cuando vayamos con el desarrollo, la utilización de la herramienta de Lean Canvas. De hecho, tenemos también pendiente esa sesión. Entonces, aquí hay una serie de imágenes en la que pueden visualizar lo siguiente. Se parte de la idea de que vivimos en un mundo que ha sido diseñado, sin embargo, qué tan idóneos son los diseños con los cuales tenemos que lidiar día a día. Es un tema de debate, por supuesto, pero en general podemos hablar de que el mundo que habitamos suele ser no estar particularmente bien diseñado. Por ejemplo, aquí hay un caso bastante interesante y fue muy curioso cuando se presentó inicialmente en la primera videoconferencia del profesor Buiza, que fue esta taza. Se presentó, digamos, esta taza como un ejemplo de diseño que inicialmente parece particularmente bueno, interesante, incluso atractivo, pero puede que haya algún problema. ¿Alguien puede identificar un posible problema de este diseño? Pueden hacerlo en chat, pueden levantar la mano. ¿Alguien considera que hay algún problema con este diseño de taza de café? Ajá, muy bien, Albanela, muy bien, David, Natasha, perfecto. Sí, de hecho, no se ve cómodo para tomar precisamente, muy bien, han identificado exactamente cuál es el problema. Este diseño en una estantería
luce muy atractivo, luce además tierno, bonito, etcétera, incluso está un regalo ideal tal vez para niños, etcétera. Pero el problema es que el diseño de estas orejitas resulta que hacen extremadamente incómodo para utilizar la taza, de hecho es prácticamente inutilizable. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que podemos partir de un diseño que no ha sido puesto a prueba y porque nos parece muy interesante, nos parece muy bonito, podemos incluso terminar invirtiendo recursos, por ejemplo, por ejemplo, ordenando a la fábrica la producción de 100.000 unidades, porque por supuesto pedir un pedido grande de 100.000 unidades nos sale mucho más económico por unidad y por ende puede lucir como una medida bastante ingeniosa para poder llevar el producto al mercado. Es decir, llevas un producto al mercado que luce atractivo y bastante más económico, pero resulta que como no hemos puesto a prueba el diseño y no hemos puesto a prueba además elementos que pueden estar fuera de nuestro rango digamos, de atención, vamos a terminar cometiendo graves errores. Sí, exacto, José Mauricio, Rubén y Rosimar también han dado con el mismo punto. A pesar de lo relativamente sencillo y atractivo que puede lucir un diseño en un producto, puede resultar que hay problemas de ergonomía, es decir, de mal diseño, de mala adaptación a la anatomía humana. Entonces, al tomarte esta taza de café, puedes incluso terminar lastimándote los ojos, sobre todo si se trata de niños pequeños. Entonces, el punto de esta, digamos, ejemplo bastante sencillo es que las ideas deben ser puestas a pruebas indistintamente de qué tan sencillas o qué tan básicas pueden resultar ser. Aquí hay otros ejemplos de lo que podríamos llamar mal diseño. Por ejemplo, este diseño de esta instalación de una puerta, además en un sentido, que abre en un sentido contrario a como debería abrir, entonces interrumpe el sanitario. Tenemos acá también, por supuesto, plantar cactus en asientos urbanos, escaleras que están diseñadas de un modo tal que pueden resultar además peligrosos, indistintamente de lo atractivas que pueden resultar ser, gabinetes para acceso a papel higiénico que lo hace además impráctico para su utilización. En fin, lo que pueden ver acá son varios ejemplos de mal diseño y lamentablemente vivimos en un mundo que en general está mal diseñado. Está mal diseñado en parte porque en la búsqueda de soluciones prácticas se termina a menudo eh, obviando la necesidad de de dar a prueba los diseños y productos que estamos llevando al mercado. Y eso es cierto tanto en el desarrollo de productos físicos como en la arquitectura, por ejemplo, o el desarrollo de software. Es decir, indistintamente qué tan elegante o qué tan fácil o qué tan básico puede resultar una idea, si no la llevamos a prueba, podemos terminar siendo víctimas de nuestros propios sesgos. Un ejemplo típico de un producto que es considerado eh, muy mal diseñado, y creo que todos ustedes, todos nosotros, de hecho, tenemos experiencia de su utilización, es el pupitre de salón. Los pupitres todavía siguen estando usados ampliamente en nuestro país, por ejemplo, en los centros educativos, en la universidad, etcétera. Pero lo que no nos hemos percatado, tal vez sí nos hemos percatado, es que está muy mal diseñado. Sí, realmente, en opinión incluso de diseñadores y, y expertos de ergonomía, la mayor parte de los pupitres están pésimamente diseñados y los efectos que generan son dolores musculares, aumentan la fatiga, sobre todo cuando se trata de clases presenciales que pueden durar más de una hora. Se genera estrés muscular, todo además contribuye a decrecer nuestra capacidad de atención a la clase. Y esto se debe a que este pupitre están diseñados de una manera tal que realmente no responde a la anatomía humana, al funcionamiento de la anatomía humana, nos lleva a posiciones antinaturales, mejor dicho, incómodas para el cuello, para la espalda, le genera un montón de problemas con respecto a la posición de sentarse, además porque pueden resultar también bastante incómodos para estudiantes o personas que puedan tener lesiones o tener ciática, que es una lesión en el nervio ciático. Sentarse en estos pupitres pueden resultar bastante incómodos. Además que hay una imposibilidad de formar ángulo de 90 grados respecto al piso y las posaderas y eso nos genera también problemas en la espalda baja. Eso lleva a una serie de problemas a corto plazo, como les había indicado, de dolor muscular, fatiga, estrés muscular y a largo plazo deformaciones de la columna, malas posturas, incluso daños en discos lumbares. Y de hecho probablemente no son pocos las personas que hayan salido del sistema educativo con algún tipo de lesión causada por estos malos pupitres.
No sé si algunos de ustedes han también notado al sentarse en sesiones prolongadas en los pupitres que experimentan esos mismos problemas. Han experimentado problemas de dolores musculares, de dolores de cuello, etcétera, han sentido profundamente incómodos y fatigados en esos pupitres. Entonces pueden levantar la mano, pueden hacer un comentario al respecto. José Miguel, Sí, yo tenía una pregunta que es más una solución a algo que ya está instaurado, porque el tema del pupitre es que, ajá, está mal, pero ¿cómo hacemos si es algo que ya está instaurado a nivel, no a nivel global, pero al menos en Venezuela? Un tema más globalizado sería el de la distribución del teclado. En la mecanografía, el que más se usa es la distribución QWERTY, pero esa es descrita por su propio creador como una distribución ineficiente. Entonces, sabemos que es ineficiente, sabemos que no es la mejor forma que se puede hacer, pero la solución sería cambiarlo todo a lo que es más eficiente. Entonces, ¿hasta qué punto lo mejor es lo más eficiente? José Miguel ha dado en un punto, me ha parecido brillante tu intervención. En efecto, tú estás planteando una cosa muy interesante, que es que hay toda ya una cadena de fabricación y distribución de estos productos en el mercado. Es decir, el diseño del pupitre es un diseño que tiene más de 100 años, de hecho, es una reiteración de un producto muy antiguo y se encuentra, digamos, de manera casi omnipresente en todos los centros educativos. Entonces, me planteas la solución que puede ser más práctico, sí, eh, tratar de introducir un nuevo producto, un nuevo diseño que puede resultar más costoso, además, más complejo de fabricar de repente, o simplemente continuar con el pupitre tal y como lo conocemos. Si ustedes fuesen directores de un plantel educativo de la universidad, ¿qué decisión tomarían? Vamos a suponer que tienen recursos limitados, consideran que el problema que puede generar, digamos, la fatiga, el estrés y los dolores musculares causados por el mal diseño de los pupitres, un problema lo suficientemente significativo como para poder invertir recursos en, por ejemplo, la compra de nuevos pupitres. Por ejemplo, alguien que esté a favor o en contra de esa propuesta y por qué. José Miguel, adelante. Creo que la parte que limita es la frase de recursos limitados, porque sí es cierto que si existe una mejor forma de hacer las cosas, pero soy incapaz de alcanzarlas, el hecho de que exista o no es un poco irrelevante. En el caso de un centro educativo, creo que sí vale la pena hacer la inversión, principalmente porque eso afecta tanto a la calidad de estudio de los estudiantes, afectaría, a ver, estoy aquí yo ilucubrando y eso está mal, pero voy a hipotetizar que eso afecta de forma positiva al rendimiento, eso le daría aparte popularidad al colegio y eso haría que viniese más gente. Entonces, el invertir en productos mejores termina capaz a corto plazo generando pérdida, pero a largo termina como redistribuyendo si se hizo correctamente al menos. José Miguel, lo que me gusta mucho, lo que estás planteando es que nos estás planteando son los dilemas en torno a, por ejemplo, estos tipos de dilemas se presentan en todas partes, no solamente en colegios y escuelas, se presentan también en fábricas. Por ejemplo, invertimos en apagar, en, digamos, eh, disminuir o incluso cesar la producción temporalmente con las pérdidas económicas que eso puede generar para redistribuir, por ejemplo, la maquinaria y los espacios de trabajo para hacerlos más eficientes. Tendríamos que plantearnos entonces si eso realmente, los gastos y la pérdida de producción amerita entonces lo que pudiese ser las ganancias a mediano plazo, a corto mediano plazo, que puede generar el aumento de la productividad y eficiencia. Y para poder presentar ese tipo de medidas necesitamos métricas y necesitamos una estimación de, por ejemplo, cuánto mejoraría por hora hombre la productividad y cómo esa productividad se puede entonces corresponder a una predicción de aumento de ingresos a mediano plazo, por ejemplo, un periodo de un año o 5 años. Pero hay un aspecto también importante que es el aspecto ético. Por ejemplo,
Eh, También mencionaste muy acertadamente cómo esto afecta a la experiencia formativa, la experiencia académica. Es decir, si los estudiantes están en un entorno que es incómodo, físicamente inadecuado para poder aprender, y además de eso, en un modelo de clases presenciales, por ejemplo, donde depende mucho la capacidad de poder prestar atención, pero aparte de eso están sentados en pupitres que son incómodos y que son una fuente de irritación para el estudiante, entonces nos estamos planteando del hecho de que estamos afectando seriamente o que pudiésemos estar afectando considerablemente la capacidad de retención de información. Ahora, esa es una especulación de mi parte, porque no tengo información exacta, digamos, no tengo, por ejemplo, instrumentos de medición exacta de qué tanto afecta la experiencia formativa los pupitres incómodos. Pero esto lo que, no, lo que quiero que empezamos a hacer con estos ejercicios es empezar a visualizar cuáles son los posibles dilemas a los que nos enfrentamos productos del diseño y de que el diseño importa, e importa mucho. Y el diseño, no solamente en términos de diseño de productos físicos, incluso la distribución de espacios de trabajo, el diseño, la distribución de flujo de personas, de flujo de mercancías de un lugar a otro, por ejemplo. Todos esos aspectos entran también dentro de la filosofía de diseño. Por ejemplo, en el chat me dice que Natasha, por ejemplo, se podrían comprar algunos pupitres con otro diseño y se evalúan qué tan útiles son. Esa pudiese ser una opción interesante. Eh, por ejemplo, partiendo de la idea de que si los pupitres son bastante más cómodos, los nuevos asientos, por ejemplo, son bastante más cómodos, eso también repercute con la capacidad, con incrementar la capacidad de atención de los estudiantes, y la capacidad de atención de los estudiantes repercute a su vez en el mejoramiento de indicadores como, por ejemplo, el promedio. Una vez más, yo lo que estoy presentando son hipótesis que tendrían que probarse, pero en todo caso, lo que podemos decir sin demasiadas dudas al respecto es que nosotros, como en este caso vamos a hablar como consumidores, como yo, digamos, lo voy a hablar también como una persona que yo soy estudiante egresado de la cátedra, y probablemente esos pupitres también son los mismos pupitres que yo utilicé, siendo bastante incómodos, me interesaría, por supuesto, poder disfrutar de asientos que pueden ser mejor diseñados ergonómicamente hablando. Eso contribuye con mejorar la calidad de la experiencia formativa, y esa debería ser una prioridad de un centro de formación. Por supuesto, hay otras prioridades que atender. Entonces, lo que les estoy planteando es lo siguiente: el diseño tiene una enorme importancia en relación a la experiencia que tenemos en consumir productos y servicios y consumir experiencias, ya sea una experiencia educativa, sea una experiencia, eh, por ejemplo, de consumo, en el caso incluso de la distribución del stock de ropa o de productos en una tienda. Eso también tiene que ver con pensamiento de diseño. José Mauricio dice que tendría que ser el producto mínimo viable de un producto para saber si es útil para el estudiante. E incluso no necesariamente el producto mínimo viable podría ser más bien una prueba piloto de la compra de varios modelos de pupitres y ponerlos a prueba y determinar cuál pudiese ser más útil y cuál pudiese ser más cómodo. Entonces pudiese reducirse el costo con un pedido más grande. José Miguel también pregunta, adelante. Ese tema Natasha había indicado eso. siento que entra en conflicto con el aspecto ético, porque eso es algo que pasó en mi colegio. Yo soy de Aragua. En mi colegio compraron no pupitres, sino sillas y mesas para un salón en específico. Resulta que salieron demasiado caros y a ellos no les rendía comprar más. Entonces había un salón que siempre tenía un producto mejor al resto por puro azar. Entonces llegaba un punto en el que tú estás favoreciendo a una parte de la población y dejando a la otra como con el producto chimbo porque no resultó no ser útil. Entonces, y claro, retirar las sillas y las mesas en este caso es una tontería porque sería perder dinero directamente a cambio del decremento de los pocos que se benefician. Entonces, lo del producto mínimo viable y la prueba piloto, cuando se trata de aspectos de beneficiar directamente la calidad de vida de las personas, bueno, calidad de vida no exactamente, calidad de estudio, por decirlo de alguna forma. No sé si eso entra en conflicto con la ética. Por supuesto, de hecho, el diseño fundamentalmente es un tema ético también, porque la capacidad de poder diseñar productos que sean, por una parte, seguros para su utilización y consumo, que sean lo suficientemente inclusivos, por ejemplo, para permitir que un público lo suficientemente grande pueda emplearlo,
todo eso está relacionado, incluso el diseño del interior de edificios, el modo incluso que pensamos las ciudades, tiene mucho que ver con la ética. Por ejemplo, una ciudad en la cual los edificios resultan inalcanzables para personas que tienen problemas de movilidad, básicamente lo que ha hecho es negarle a personas con problemas de movilidad acceso a espacios públicos y por ende le has negado entonces la posibilidad de poder ejercer efectivamente civismo y ciudadanía, por ejemplo, tener acceso a espacios públicos para poder ya sea disfrutarlos, ya sea poder realizar trámites públicos, etcétera. Entonces, el diseño, lo que quiero plantearles con este experimento es que el diseño tiene una enorme importancia con respecto a las posibilidades que tenemos nosotros para poder realizar incluso vidas plenas. Y es por eso que a la hora de desarrollar un producto, diseñar una experiencia, se tiene que tomar en cuenta las necesidades del consumidor, sus posibles limitaciones y además queremos hacerlo de modo que sea lo más fácil de utilizar y lo más seguro posible. Entonces, para ello requerimos de una metodología, de un proceso que nos permita entonces poder comprender cuál es la necesidad de los consumidores, cuáles son las necesidades de nuestro público para poder diseñar un producto que los atienda efectivamente a ellos. Y eso, por supuesto, tiene que ver con un elemento de ética corporativa. Por cierto, respecto al tema del pupitre en el Colegio de Aragua, me parece muy interesante, no, por supuesto no tenemos información al respecto, pero sería muy interesante ver los promedios de calificación al final del año académico de los estudiantes con los mejores pupitres en comparación con los estudiantes con los pupitres más incómodos. No me sorprendería que hubiese una correlación positiva entre puestos, asientos y mesas más cómodas y mejores calificaciones, porque esté relacionado también con la posibilidad de que el espacio físico en el cual se desenvuelve la experiencia educativa pues fuese conducente entonces a retener más información y a disfrutar más la experiencia formativa. Y eso tiene además una correlación positiva con aprendizajes efectivos, calificación, etcétera. Incluso el modo en que se diseñan los salones también tiene un enorme impacto para ello. Y ahora vamos a seguir avanzando en la presentación, nos quedan 10 minutos, vamos a avanzar en la presentación y vamos a entender cómo podemos diseñar productos o experiencias para que sean realmente seguras y efectivas para nuestros usuarios. Entonces, si vamos a crear algo, pensemos siempre en la persona que lo va a utilizar al final, es decir, más allá de las consideraciones que podamos tener en torno a factibilidad de poder fabricarlo, etcétera, pensemos fundamentalmente en cuál es la necesidad de nuestro público, cuáles son sus características, qué podemos hacer para poder entenderlo. Para ello vamos a definir entonces la diferencia entre creatividad e innovación. Esto me parece que es un punto bastante aleccionador. Creatividad e innovación no es lo mismo a efectos de la filosofía de pensamiento de diseño. La creatividad es pensar en ideas nuevas y apropiadas. Es decir, la creatividad está asociada, por ejemplo, a la capacidad de poder pensar en nuevas ideas. Y esas ideas, por supuesto, estén, digamos, relacionadas en torno a lo que queremos solventar. Por ejemplo, un proceso eminentemente creativo es el proceso de tormenta de ideas, donde estamos desarrollando una gran cantidad de iniciativas, las cuales eventualmente vamos a reducir en base a un análisis de viabilidad a cuáles pudiesen ser, digamos, más viables o más realistas de poder materializar. La innovación es la aplicación, en todo caso, de las ideas. Y cuando me refiero a la aplicación, significa que lo que la innovación hace es tomar las ideas y tratar de materializarlas. Entonces, el proceso de innovación es el proceso mediante el cual las ideas y las propuestas se transforman se materializan en productos concretos o servicios concretos. En otras palabras, la creatividad es el concepto y la innovación es el proceso mediante el cual el concepto es materializado en un producto mínimo viable o una prueba piloto. En pocas palabras, la materialización del producto. Una persona puede ser muy creativa y tener muchas ideas, pero eso no significa que está innovando, porque la innovación surge cuando las ideas pasan al plano real. Es decir, el proceso de innovación es un proceso de materialización de aquello que existe solo de forma conceptual, que puede ser una muy buena idea de negocio. Pero realmente no es tan fácil como se oye. Es por eso que se escucha, por ejemplo, personas que dicen, bueno, no quiero que me roben mi idea de negocio, o no quiero compartir mi idea de negocio porque me la pueden robar o me pueden copiar, etcétera. La realidad es que una idea por sí sola, sin haber sido validada, tiene muy poco valor económico. El proceso de validación de la idea, que es el centro del proceso de innovación, que es la de convertir la idea en un producto o un servicio
concreto que podamos lanzar al mercado, al menos para un público pequeño, de repente la fase beta del producto, y que nos pueda validar si la propuesta de valor que hemos diseñado realmente responde a las necesidades y a las inclinaciones del cliente. En ese momento es que las ideas cobran valor económico. Una idea aislada y no validada vale muy poco, de hecho vale absolutamente nada. Es el proceso de innovación, el proceso mediante el cual las ideas pasan al plano real, lo que termina dándole el valor económico, porque eso significa que ahora tenemos la posibilidad de tener una empresa, un modelo de negocio que genere recursos. Ahí es donde está el valor económico. Entonces, la creatividad es divergente y la innovación es convergente. ¿Qué significa divergencia en la creatividad? Que crea, genera, crece y se expande. Por ejemplo, esto típicamente sucede en un proyecto, en un proceso eh, de tormenta de ideas, lluvia de ideas. Es decir, los miembros del equipo van cada uno lanzando ideas en torno a cómo se puede resolver un problema o identificando un problema y luego identificar el problema, cómo resolverlo. Entonces es un proceso en continua expansión, en crecimiento. Hay un número creciente de ideas y de propuestas que vamos a desarrollar. Pero el proceso de innovación es convergente en tanto que lo que hace es que empieza un proceso de filtrado o discriminación de esas ideas en base a su viabilidad, en la capacidad que tenemos para poder materializarlas, y a partir de eso empieza a descartarse las ideas hasta que lleguemos entonces a una propuesta que sea lo suficientemente realista como para que nosotros podamos entonces desarrollar un producto mínimo viable a partir de ella. Entonces, el carácter convergente de la innovación quiere decir que precisa, especifica y se enfoca. Pero ambos se necesitan, por cierto. Necesitamos una gran cantidad de ideas que podamos analizar para luego entonces poder ir discriminándolas, ir procesándolas, ir filtrándolas a través del filtro del proceso de análisis empírico, ir analizando a partir de estas propias capacidades, competencias, etcétera, y finalmente entonces llegar a una propuesta que nosotros podamos entonces materializar de una forma de un producto mínimo viable. Este es un proceso, esta forma parte de un todo. El proceso divergente y convergente de la creatividad y la innovación forma parte de un todo. Entonces, la creatividad es la generación de ideas, la innovación es la explotación de una idea, explorando su potencial económico, y por supuesto ahí es donde está la innovación creativa, que es el proceso de entusiasmar al cliente con algo nuevo. Es algo nuevo, por supuesto, es nuestro producto mínimo viable, es nuestro experiencia piloto en el cual estamos lanzando algo al mercado que está satisfaciendo una necesidad digamos, que no ha sido adecuadamente atendida por el mercado, atendiendo un público que no ha sido tampoco atendido por el mercado, o atendiendo un nicho que no ha sido identificado por otras empresas. Entonces, el producto mínimo viable además debe estar diseñado de modo tal que seamos capaces de poder entusiasmar al cliente. Y el proceso de retroalimentación del que hablamos en la sesión pasada, entonces está diseñado para poder obtener la mayor información posible para saber si el proceso de diseño del producto mínimo viable ha cumplido los objetivos. En todo caso, qué podemos mejorar, qué debemos descartar, o si por el contrario tenemos que volver a cero y entonces volver a rediseñar por completo nuestra propuesta de valor. Eso que llamamos pivotar. Entonces, una invención no es una innovación. Cabe resaltar que una invención no es una innovación. El invento engloba desde la idea hasta la construcción de un proyecto sin entrar a la fase de mercado. Es decir, podemos inventar un producto y materializarlo, construir un prototipo, pero si no lo hemos llevado a la fase del mercado, es decir, si no lo hemos llevado al mercado y hemos logrado probar cómo nuestros potenciales clientes van a interactuar con ese producto, no hemos completado la fase de innovación. Es decir, la fase de innovación consiste no solamente en el proceso de ideación del producto, desarrollo del producto mínimo viable, sino que necesitamos realizar la experiencia piloto, necesitamos lanzar el producto al mercado. Entonces, cuando se logra una transformación de tipo económico del producto mínimo viable, es decir, cuando hemos transformado la idea en un producto que puede generar ingresos a través de su venta o a través de una suscripción, dependiendo del modelo de negocio, eso ya lo hemos hablado, es cuando la idea entonces adquiere valor económico. Es decir, la innovación es un proceso de transformación de la idea en un producto concreto que va a llegar al mercado y que genera recursos a la empresa.
Muy bien, entonces a partir de aquí tenemos 2 minutos. Si hay alguna pregunta o duda o comentario hasta este momento, son bienvenidos a hacerlo. Adelante. ¿No hay ninguna pregunta o comentario que quieran hacer al respecto? ¿Ha quedado todo claro hasta ahora? Perfecto, Albanela. Perfecto, Sabrina. Perfecto, Rubén, José Mauricio. Por lo visto, entonces, esta primera parte ha quedado clara. Así que vamos entonces a tratar de dar un cierre y tomaros 15 minutos de receso y volvemos nuevamente con la segunda parte. Entonces, vamos a cerrar con lo siguiente. Vamos a cerrar primero con una definición que es design thinking o pensamiento de diseño. Y vamos partiendo primero de lo que no es. No es diseño en el sentido puramente estético, no es una mera corriente de pensamiento, no es una moda, no es simplemente una receta. Podemos entenderlo más bien como una metodología. Es un proceso de resolución de problemas que se enfoca en comprender las necesidades de los demás, realizar pruebas rápidas e iterar y sacar a relucir su genio creativo interno. En pocas palabras, el pensamiento de diseño forma parte crucial del proceso de innovación, del proceso de desarrollo del producto mínimo viable, es decir, el producto mínimo viable que vamos a nosotros concebir en nuestro proyecto de la cátedra va a estar basado en pensamiento de diseño, va a estar basado en desarrollar nuestro producto mínimo viable partiendo del perfil de nuestro cliente, de sus necesidades, de sus características para que ese producto entonces pueda satisfacer adecuadamente a nuestro cliente.